Recuerdo con una claridad absoluta el momento exacto en que mi esposa, Sofía, decidió poner fin a nuestro matrimonio. Estaba sentada a la mesa de la cocina, consultando su smartphone como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo acababa de llegar del trabajo. Había dejado el maletín y me disponía a relajarme tras un largo día. Fue entonces cuando ella levantó la vista y, con una naturalidad pasmosa, dijo: «Javier, quiero el divorcio». No hubo ninguna advertencia, ningún intento de amortiguar el golpe. Fue una sola frase, lanzada con la misma indiferencia y frialdad con la que se comenta el tiempo. Me quedé helado. Por un instante no estaba seguro de haber oído bien. «¿Qué acabas de decir?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme mientras una tormenta se desataba en mi interior. «Que quiero el divorcio», repitió ella con un tono de fastidio, como si yo fuera un idiota incapaz de comprender sus palabras la primera vez. ¿Debía haberme enfadado o desesperado? En lugar de eso, me quedé sin palabras ante su descaro. ¿El divorcio? Dejando atrás todos los años que habíamos compartido. Pero lo que más me dolió fue la razón. Se cruzó de brazos y continuó: «No puedo seguir viviendo así. Quiero estar con alguien que trabaje de verdad, que contribuya. Esta no es la vida que yo quería». Parpadeé. ¿Que no trabajaba? Estuve a punto de soltar una carcajada, pero logré mantener la compostura. Durante años había construido mi carrera desde cero. Ganaba más de 400 euros al año, preparando un futuro con el que la mayoría de la gente solo puede soñar. Pero Sofía, ella nunca me había preguntado por mi trabajo. No había mostrado el más mínimo interés en cómo ganaba dinero. Por lo visto pensaba que yo vivía al día, que apenas llegábamos a fin de mes. Me apoyé en la encimera de la cocina, mirándola fijamente. Estaba completamente convencida de que estaba tomando la decisión correcta. «De acuerdo», dije simplemente, dejando el maletín en el suelo. Ella ladeó la cabeza, visiblemente sorprendida. «De acuerdo. Sí, Sofía. Si quieres el divorcio, no voy a detenerte». Por un fugaz instante vi un destello de inquietud en su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa sonrisa arrogante y segura de sí misma a la que me había acostumbrado tanto. «Me alegro. Ya he hablado con mi abogado. Quiero que te vayas de esta casa para finales de mes». ¿Que me fuera de mi casa? La audacia de esa mujer era casi cómica, pero no discutí. Si ella no me quería, me iría. «Como quieras», respondí, y subí al segundo piso. Sentí su mirada en mi espalda, esperando que explotara, que le suplicara, que luchara, pero no le di nada de eso. En la privacidad de nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama y procesé la situación. Esto no era simplemente un divorcio, era una lucha de poder. Sofía quería tener el control, convertirme en el fracasado de nuestra relación. Quizás pensó que lograría que yo luchara por ella, que le rogara una segunda oportunidad. Pero no me conocía tan bien como creía. Los días siguientes fueron un festival de agresividad pasiva. De repente, Sofía tenía una opinión sobre todo, desde cómo doblaba la ropa hasta cómo pasaba mis tardes. Criticaba mis aficiones, mis costumbres, incluso la forma en que preparaba el café. Era como si necesitara convertirme en el villano para justificar su decisión. Y luego estaba Marcos, mi supuesto mejor amigo. Al principio, no le di importancia a que ella mencionara su nombre constantemente. Marcos dice que... Marcos me recomendó. Pero pronto se hizo evidente que él era más que un simple amigo a sus ojos. No la confronté. Aún no estaba listo para mostrar mis cartas. En lugar de eso, dejé que pensara que tenía el control total. La dejé creer que yo era el marido pasivo e ingenuo, ajeno a lo que sucedía delante de mis propias narices. Una noche, mientras guardaba algunas cosas esenciales en una maleta, Sofía se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. «¿Y ya has decidido dónde vas a vivir?», su voz goteaba desprecio. Cerré la cremallera de la maleta y me volví para mirarla. «No te preocupes por mí, Sofía. Estaré perfectamente bien», resopló, irritada por mi calma. «Más te vale. El próximo fin de semana, Marcos y yo vamos a hacer una fiesta de inauguración aquí. Sería un poco incómodo que siguieras merodeando por aquí. Una fiesta de inauguración. En mi casa. Con mi mejor amigo». La osadía era casi admirable. «No te preocupes», dije, colgándome la maleta al hombro. Me habré ido mucho antes de eso. Al pasar a su lado, vislumbré su sonrisa triunfante. Creía que había ganado. Pensaba que yo me marchaba con el rabo entre las piernas, derrotado. Pero había algo que Sofía no entendía. Acababa de ponerme en la mano la cerilla que iba a prender la mecha. Si ella quería quemarlo todo,
yo estaba más que dispuesto a dejarla. Y observaría cómo las llamas la consumían a ella y a Marcos. A veces la mejor venganza no consiste en gritar ni en pelear. Es el silencio, la paciencia. Es prepararse en silencio para enterrar a tus oponentes mientras ellos mismos cavan sus propias tumbas. Y creedme, yo no había hecho más que empezar. La traición es una bestia sigilosa. No anuncia su llegada con fanfarrias ni fuegos artificiales. No, se infiltra silenciosamente, disfrazada de conversaciones mundanas y gestos inocentes. Y entonces, un día te despiertas y te das cuenta de que todo lo que creías sólido se ha ido erosionando poco a poco. La petición de divorcio de Sofía fue la primera grieta. Lo que siguió fue el desmoronamiento constante de todo lo que creía saber sobre ella y Marcos. Sí, Marcos, mi mejor amigo, o al menos el hombre que había ostentado ese título durante años. Debería haberlo visto venir. Pero la retrospectiva es una compañera cruel. Al principio, fue sutil. Sofía empezó a mencionar el nombre de Marcos con más frecuencia de lo habitual. Marcos dice que... o Marcos me recomendó. Solía decir despreocupadamente durante la cena. Yo asentía sin darle importancia. Después de todo, era un amigo cercano de ambos. Pero a medida que pasaban las semanas, su nombre se colaba en nuestras conversaciones con más frecuencia y con una calidez que me revolvía el estómago. La primera señal de alarma real llegó un sábado por la tarde. Sofía acababa de volver de comer con Marcos. Estaba radiante, con un rubor en las mejillas que yo no había visto en años. Cuando le pregunté qué era tan divertido, me despachó con un gesto. «Oh, es solo algo que dijo Marcos». «No lo entenderías». ¿Que yo no lo entendería? ¿Desde cuándo me había convertido en un extraño que miraba nuestro matrimonio desde fuera? Me di cuenta de que la respuesta era... desde mucho antes de lo que estaba dispuesto a admitir. Empecé a notar más cosas. Los mensajes de WhatsApp que le hacían sonreír disimuladamente antes de bloquear el móvil a toda prisa. La forma en que se arreglaba un poco más cada vez que iba a quedar con Marcos. Las excusas. Que solo eran amigos. Que yo estaba siendo demasiado sensible. Sensible, la palabra favorita de toda persona culpable para desviar la culpa. Aún así, no la confronté. ¿De qué habría servido? Lo habría negado, habría tergiversado la historia para hacerme parecer el marido paranoico que no soportaba que su mujer tuviera amigos. Así que la dejé pensar que yo era un ciego, demasiado absorto en mi propia vida como para darme cuenta de que la suya se desmoronaba. El golpe de gracia llegó cuando Marcos apareció en mi casa sin ser invitado. Yo estaba empaquetando mi vida en maletas, tal como Sofía había tenido la amabilidad de exigir. Sonó el timbre. Al abrir, me encontré con la sonrisa siempre segura de Marcos. Entró sin esperar a ser invitado. Javier dijo, como si todavía fuéramos los mejores amigos. ¿Qué tal va todo? Lo miré fijamente. Cada fibra de paciencia en mi cuerpo se tensó al límite. ¿Qué quieres, Marcos? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Se apoyó en la pared, intentando parecer casual y encantador. Solo pasaba a ver cómo estabas. Sofía me dijo que te mudabas y pensé que quizás necesitabas ayuda. Ayuda del hombre que, literalmente, se estaba mudando a mi vida. Su descaro era casi admirable. Puedo solo respondí secamente, volviendo a hacer las maletas. Marcos se quedó un momento, y pude ver por el rabillo del ojo cómo las ruedas giraban en su cabeza. No estaba allí solo para ver cómo estaba. Estaba allí para regodearse, para marcar su territorio. Sé que esto es duro para ti, dijo, con un tono que probablemente él creía que sonaba sincero. Pero bueno, estas cosas pasan. La vida es impredecible. Estas cosas pasan, repetí, girándome para encararlo por completo. Di un paso lento hacia él, obligándole a mirarme a los ojos. Sí, Marcos. Estas cosas pasan. Y a veces, lo que uno hace se le vuelve en contra, como un boomerang. Por primera vez, titubeó. Su sonrisa confiada vaciló, reemplazada por algo parecido a la incertidumbre. No esperé a que se recompusiera. Me di la vuelta hacia mis maletas, ignorándolo por completo. Tú siempre has sido un tío tranquilo, Javier dijo, retrocediendo torpemente hacia la puerta. Sin rencores, ¿verdad? No respondí. El silencio es una herramienta poderosa, especialmente cuando alguien busca desesperadamente una reacción. Marcos se fue sin decir más, y mientras su coche desaparecía por la calle, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Esa noche, tumbado en la cama que pronto dejaría de ser mía, repasé los acontecimientos de los últimos meses. Las señales ignoradas, las mentiras, la traición. Podría haberme enfadado, podría haberme enfrentado a ambos y exigido respuestas. Pero, ¿qué habría conseguido? Ya me habían descartado como algo irrelevante, una simple nota a pie de página en su historia.
Lo que no se daban cuenta era que yo no era el marido pasivo e ingenuo que ellos creían. Había estado prestando atención, tomando notas mentales y planeando cuidadosamente mi siguiente movimiento. Si Sofía y Marcos pensaban que podían marcharse juntos hacia el atardecer sin consecuencias, se iban a llevar una desagradable sorpresa, porque la traición no termina cuando la verdad sale a la luz. No, ahí es cuando empieza el verdadero juego, y por lo que a mí respecta, era un juego que estaba totalmente preparado para ganar. El divorcio, una palabra demasiado pequeña para contener una historia tan complicada. Sugiere un final, una conclusión simple a una narrativa compleja. Pero cuando Sofía y yo entramos en la sala de mediación del juzgado, me di cuenta de que para ella esto no era un final. Era una vuelta de honor, una celebración de lo que ella consideraba una mejora. Apareció vestida con un traje de diseño que irradiaba sofisticación, con esa sonrisa de suficiencia que me revolvía el estómago. Y no muy lejos detrás de ella, acechando como una sombra, estaba Marcos. No se atrevió a entrar en la sala de mediación, por supuesto, pero su mera presencia allí me decía todo lo que necesitaba saber. Sofía no solo se estaba divorciando de mí, estaba exhibiendo su traición como si fuera una medalla de honor. Javier, no alarguemos esto, dijo cuando nos sentamos a la mesa de negociación. No quiero que sea más difícil de lo necesario. Más difícil de lo necesario. La ironía era palpable. Ella ya lo había hecho todo difícil, pisoteando años de matrimonio como si fueran una alfombra vieja que estaba ansiosa por reemplazar. Yo tampoco tengo intención de hacerlo, respondí con calma, sosteniéndole la mirada sin inmutarme. Su abogado enumeró sus condiciones. Quería la casa, el piso, parte de los muebles y lo que ella consideraba una porción de mis escasos ahorros. Probablemente esperaba que yo luchara, o quizás que suplicara por mejores condiciones, pero no me moví. Acepté todos los términos. Firmé cada documento sin dudar. Sofía parpadeó, confundida. ¿Estás de acuerdo con todo esto? ¿Y por qué no?, pregunté, manteniendo un tono ligero. Son solo cosas, Sofía. Quédatelas. Vi un atisbo de duda en su rostro por un momento, pero rápidamente lo enmascaró con su arrogante sonrisa. Creía que había ganado, que se iba con todo lo que importaba. Lo que no sabía era que el piso nunca había sido nuestro en primer lugar. Era un piso de alquiler a mi nombre, uno que había usado como espacio de trabajo cuando empecé como consultor freelance años atrás. Y los ahorros que creía estar llevándose eran una mínima parte de mis activos. El dinero de verdad estaba a salvo, escondido en cuentas de inversión de las que ella ni siquiera conocía la existencia. Cuando las firmas estaban puestas y el proceso concluido, Sofía se reclinó en su silla, satisfecha. Bueno, me alegro de que hayamos podido gestionar esto como adultos, dijo con aire de superioridad. Yo solo asentí, conteniendo una sonrisa. Una semana después, recogí mis cosas y me fui del piso que ella tanto anhelaba. Dejé todo lo que había pedido. Los muebles, la decoración, incluso los caros electrodomésticos de cocina que nunca había usado correctamente. Nada de eso valía la pena llevárselo. Que se quedara con su botín. Marcos, por supuesto, no tardó en mudarse. Un vecino me envió un mensaje con una foto de él llevando cajas al interior. Sofía estaba en la puerta, con esa misma sonrisa arrogante en la cara. Probablemente pensaban que estaban construyendo su pequeña vida perfecta juntos, sin tener ni idea de que una tormenta se estaba gestando justo sobre ellos. Lo que Sofía no sabía era que yo había empezado a reunir pruebas de su aventura con Marcos mucho antes del divorcio. Fotos, mensajes de texto, incluso registros de GPS que mostraban sus frecuentes comidas en un hotel cercano. Podría haberlas usado para impugnar el divorcio, pero decidí no hacerlo. Arrastrar aquello por los tribunales solo habría prolongado el drama, y yo quería algo mucho más satisfactorio. Quería que el karma siguiera su curso, y quería un asiento en primera fila cuando lo hiciera. En las semanas siguientes, me instalé en mi nueva vida. Mi carrera siguió floreciendo, y mis ingresos aumentaron a medida que surgían nuevas oportunidades. Mientras tanto, Sofía y Marcos estaban ocupados exhibiendo su relación por todo el barrio, como si fueran el epítome de la felicidad. No reaccioné, no llamé, no envié mensajes. Mi silencio era ensordecedor, y sabía que con el tiempo los consumiría. Un día, recibí un mensaje de un amigo en común. Javier, ¿sabes que Sofía va a hacer una fiesta de inauguración? Parece que ella y Marcos van en serio. Sonreí para mis adentros. Por supuesto que lo harían. Sofía era el tipo de persona que necesitaba la validación de los demás, que prosperaba en la ilusión del éxito. No se daba cuenta de que su nueva y brillante vida estaba construida sobre cimientos de mentiras, y que esos cimientos ya estaban empezando a agrietarse. Esa noche, sentado en mi nuevo apartamento, con vistas a las luces de la ciudad,
No pude evitar sentir una sensación de calma. Sofía pensaba que había ganado, pero no tenía ni idea de lo que realmente había perdido. Y Marcos estaba a punto de aprender que codiciar lo que no es tuyo tiene un precio. No tenía prisa. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío, y yo no había hecho más que empezar. No sé qué esperaba Sofía cuando ella y Marcos decidieron hacer oficial su aventura. Quizás se imaginaba almuerzos de fin de semana, escapadas románticas y una vida de postal llena del resplandor de una nueva relación. Si fue así, estaba destinada a un duro despertar. No tardaron en aparecer las grietas. Yo, por supuesto, me mantuve en silencio. No había necesidad de que interviniera. Estaban cavando sus propias tumbas perfectamente bien sin mi ayuda. La primera señal de problemas llegó a través de los susurros de conocidos en común. Un amigo mencionó que Sofía y Marcos ya estaban teniendo dificultades para mantener su nuevo estilo de vida de ensueño. Al parecer, ella había estado presumiendo, organizando todo tipo de cenas, pero se rumoreaba que Marcos gastaba tanto que se habían retrasado en el pago de las facturas. No me sorprendió. Marcos siempre había sido el tipo de hombre que quería el estilo de vida sin el esfuerzo. Le encantaban los trajes caros, los coches llamativos y los restaurantes de lujo, pero no tenía la disciplina ni los ingresos para mantenerlo. Sofía, al parecer, no se había dado cuenta de que había cambiado la seguridad financiera por un hombre que era pura fachada y poca sustancia, y luego estaban los rumores sobre sus peleas. No eran la pareja perfecta que todos pensaban. La gente hablaba de gritos que se oían a través de las paredes de su piso de alquiler. Sí, de alquiler. La casa que Sofía se había enorgullecido tanto de ganar en el divorcio se había esfumado. Se vio obligada a dejarlo cuando se dio cuenta de que no podía permitirse el mantenimiento. Un día, recibí una llamada de una antigua vecina. Javier, no te lo vas a creer, dijo, apenas conteniendo la risa. El casero estaba llamando a la puerta de Sofía y Marcos esta mañana montando un escándalo. Deben el alquiler. Me recliné en mi silla, sintiendo cómo una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Oh, ¿y cuánto deben? 3 meses, dijo ella. Intentan aparentar que todo va bien, pero se nota que lo están pasando mal. Era justicia poética. La vida que habían construido con tanto orgullo sobre su traición se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Mientras tanto, yo me centré en mi propia vida. Mis ingresos se habían disparado después del divorcio, y estaba más ocupado que nunca con nuevos proyectos y oportunidades. Me dediqué a construir algo real y sostenible, mientras Sofía y Marcos se ahogaban en el vacío de su relación. Entonces, de la nada, Sofía se puso en contacto. Me envió un mensaje una noche, con un tono falsamente amistoso. Hola Javier, espero que estés bien. Solo quería saber qué tal te iba. Me quedé mirando el mensaje un momento, debatiendo si responder. Podía sentir la desesperación oculta en sus palabras. No estaba preguntando cómo estaba tanteando el terreno. Aún así decidí seguirle el juego. Estoy muy bien, Sofía. El negocio va viento en popa. ¿Y tú? Su respuesta fue rápida. Oh, ya sabes. Marcos y yo estamos bien. Un poco apretados económicamente, pero nos las arreglamos. Casi me río. ¿Arreglándoselas? Era un eufemismo. El golpe final llegó una semana después. Salía de una reunión con un cliente cuando vi a Sofía esperándome fuera del edificio. Se veía diferente. Cansada, estresada y menos impecable que de costumbre. Javier, su voz tenía algo que no le había oído en años. Incertidumbre. Me acerqué a ella manteniendo una expresión neutra. Sofía, ¿qué haces aquí? Dudó, jugueteando con la correa de su bolso. Quería hablar. Las cosas han estado muy difíciles últimamente, y me preguntaba si podríamos vernos para hablar. ¿Vernos para hablar? Sabía exactamente lo que quería, pero no se lo iba a poner fácil. Estoy bastante ocupado, dije, pero espero que las cosas mejoren para ti. Forzó una sonrisa, pero pude ver las grietas debajo de la superficie. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Esto era el karma en su máxima expresión. Sofía y Marcos pensaron que estaban cambiando a mejor, pero no se dieron cuenta del verdadero coste de sus decisiones. Ahora estaban atrapados en una vida que no podían permitirse, luchando por mantener las apariencias mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Y lo mejor de todo es que no había tenido que mover un dedo. Se lo habían buscado ellos solos, y yo me contentaba con observar desde la distancia cómo recogían lo que habían sembrado. Su pequeño mundo perfecto se estaba haciendo añicos, y yo ni siquiera había empezado mi venganza. Lo curioso de la venganza es que no siempre tiene que ser ruidosa. A veces, las victorias más dulces son aquellas en las que no tienes que decir ni una palabra. Simplemente dejas que la verdad hable por sí misma y que las consecuencias demuestren tu punto. Y eso es exactamente lo que hice.
Mientras observaba cómo la vida de fantasía que Sofía y Marcos habían construido con tanto esmero comenzaba a desmoronarse, yo prosperaba. Mi negocio despegó de formas que nunca había anticipado. Los contratos llegaban uno tras otro, y mi salario anual superó los 450 euros. No solo me iba bien, estaba volando alto, pero me mantuve en silencio. No había necesidad de alardear de mi éxito. Sofía ya me había descartado como un hombre sin ambición, y yo estaba más que feliz de dejar que siguiera con esa idea equivocada. ¿Por qué corregirla cuando su ignorancia jugaba tan perfectamente a mi favor? En lugar de centrarme en ellos, dirigí toda mi atención hacia adentro. Me mudé a un ático elegante y moderno en el corazón financiero de Madrid, un lugar que reflejaba mi nueva vida. Ventanales del suelo al techo, tecnología domótica y unas vistas impresionantes del skyline. Era un hogar construido con mi propio esfuerzo, libre de la amargura y la traición que habían manchado el anterior. Mis días estaban llenos de reuniones, proyectos y oportunidades que me mantenían alerta y motivado. Las noches eran para mí. Empecé a salir más, a reconectar con viejos amigos y a hacer otros nuevos. La vida se sentía más ligera, más libre y llena de potencial. Por supuesto, Sofía no había desaparecido del todo. De vez en cuando, me llegaban noticias a través de mensajes de texto o de amigos en común sobre sus últimos problemas. Facturas impagadas, peleas, deudas crecientes. Al parecer, intentaron organizar una de sus cenas en el piso de alquiler y sufrieron la humillación de que les cortaran la luz a mitad de la velada por no pagar la factura. Javier, me dijo un amigo por teléfono, riendo. Tenías que haberlo visto. Sofía estaba mortificada. Marcos intentó fingir que era un error, pero todos sabían la verdad. Yo no me reí, simplemente asentí, dejando que una sensación de satisfacción me invadiera. No se trataba de regodearse en su desgracia ni de disfrutar de sus fracasos. Se trataba de equilibrio. Ellos habían inclinado la balanza con su traición, y ahora la vida la estaba equilibrando. Un día, me encontré con Marcos en una cafetería. Parecía demacrado, su aspecto antes pulcro reemplazado por algo más desaliñado. No me vio al principio, así que tuve un momento para observarlo. Estaba encorvado sobre su portátil, frunciendo el ceño mientras navegaba por lo que parecía ser un portal de empleo. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, su expresión cambió. No había arrogancia ni fanfarronería, solo una pizca de vergüenza y quizás un rastro de envidia. Javier dijo, levantándose torpemente. Marcos, respondí fríamente. ¿Cómo va todo? Dudó, sus ojos moviéndose como si buscara una vía de escape. Bien, ya sabes, ocupado con el trabajo, intentando salir adelante. ¿Trabajo? Dije, arqueando una ceja. Me alegro de oírlo. Rió nerviosamente, pero la risa no le llegó a los ojos. Sí, manteniéndome ocupado. Ya sabes cómo es esto. Simplemente asentí, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Se movió incómodo antes de murmurar algo sobre tener que irse y salir apresuradamente. Ese encuentro me dijo todo lo que necesitaba saber. Marcos lo estaba pasando mal, y la nueva vida perfecta de Sofía no era tan perfecta como ella había esperado. A medida que pasaban las semanas, los mensajes de Sofía se hicieron más frecuentes. Al principio eran vagos, solo un hola o un espero que estés bien, pero sabía lo que realmente significaban. Estaba tanteando el terreno, intentando calibrar si yo estaría dispuesto a ayudarla. Ignoré la mayoría de ellos. Los pocos que respondí fueron breves y educados, sin darle nada a lo que aferrarse. No tardó en volverse más directa. Javier, sé que pasaron muchas cosas entre nosotros, pero ahora mismo necesito un amigo. ¿Un amigo? La ironía era deliciosa. Me había descartado como el periódico de ayer, pero ahora que su nueva y brillante vida se desmoronaba, quería un salvavidas. No respondí. No por malicia, sino porque no le debía absolutamente nada. Sofía había tomado sus decisiones, y ahora estaba viviendo con ellas. Mi silencio lo decía todo. Mientras ella y Marcos luchaban por mantenerse a flote, yo volaba alto. Las oportunidades seguían llegando. Mis inversiones prosperaban y mi vida estaba llena de paz y propósito. No necesitaba enfrentarme a Sofía ni a Marcos. No necesitaba gritar, acusar, ni exigir una disculpa. Mi éxito, mi felicidad, esa era mi venganza. Y lo mejor de todo es que ellos lo sabían. Lo veían en cada mensaje ignorado, en cada rumor pasajero sobre mi éxito, en cada encuentro en el que ellos se apresuraban a recoger los pedazos rotos mientras yo me marchaba con la cabeza bien alta. No se trataba solo de ajustar cuentas. Se trataba de demostrarme a mí mismo que podía superar cualquier cosa. Y lo había hecho. En silencio, con confianza y de forma absoluta. La caída de Sofía y Marcos no fue una explosión. Fue un lento y agónico colapso,
uno que ellos mismos habían provocado. Observé desde la distancia cómo se desarrollaba el proceso, recibiendo fragmentos de noticias de amigos en común y viendo publicaciones ocasionales en redes sociales. Cada nueva información pintaba un cuadro más claro. Se estaban ahogando en su propia arrogancia, y el agua subía rápidamente. Al principio, Sofía intentó mantener las apariencias. Seguía publicando fotos de escenas glamurosas con Marcos, escapadas que parecían mucho más lujosas de lo que realmente eran e instantáneas de su vida perfecta. Pero las grietas empezaron a notarse. Las cenas se hicieron menos frecuentes. Las vacaciones desaparecieron, y sus sonrisas en las fotos comenzaron a parecer forzadas. Y entonces empezaron los susurros. La gente comenzó a notar que Sofía no estaba tan impecable como antes. Su peinado, antes perfecto, y su ropa de diseño estaban siendo reemplazados por alternativas más baratas. Marcos, siempre el epítome de la ostentación, ahora reciclaba trajes que solo se le habían visto una vez. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores se convirtieran en noticias directas. Un amigo en común me llamó un día con la primicia. Javier, esto te va a encantar, dijo, apenas conteniendo la risa. Sofía y Marcos están en un aprieto muy gordo. Al parecer, deben varios meses de alquiler. Arqué una ceja, sorprendido pero no impactado. ¿El alquiler? ¿No era su piso? ¿Qué va? Dijo. Siempre fue de alquiler. El rumor es que están a punto de ser desahuciados. Solté una pequeña risa. Era justicia poética. Sofía había luchado tanto por quedarse con ese piso en el divorcio, solo para descubrir que no podía permitirse mantenerlo. Los problemas financieros no terminaron ahí. Otro amigo mencionó que Marcos había perdido su trabajo. Seguía fingiendo que tenía todo bajo control, pero era evidente que estaba desesperado. Y Sofía, que tanto se había quejado de que yo no trabajaba, nunca había tenido un trabajo estable en su vida. Ahora, enfrentados a facturas crecientes y sin ingresos, su vida perfecta se desmoronaba. Una tarde, mientras tomaba un café y revisaba mis correos, recibí un mensaje de Sofía. Javier, necesito hablar contigo. Es importante. Me quedé mirando el mensaje un momento antes de teclear una respuesta. ¿Qué pasa? Su respuesta fue casi instantánea. No muy bien. Marcos y yo estamos pasando por un momento difícil. Me preguntaba si podrías ayudarnos. Quizás prestarnos algo de dinero para salir del bache. ¿Pedirme dinero prestado? No pude evitar reírme de la ironía. Me había dejado, se había burlado de mí y había alardeado de su nueva relación con Marcos. Y ahora quería mi ayuda. Lo siento por vosotros, respondí, pero me temo que no puedo ayudar. Estoy seguro de que encontraréis la manera de solucionarlo. Esta vez, su respuesta tardó más en llegar, y casi podía sentir su frustración a través de la pantalla. Javier, por favor. Solo esta vez. No tienes por qué hacer de esto un problema. No respondí más. No había nada más que decir. Sofía y Marcos habían cavado su propia fosa, y ahora estaban viviendo en ella. La siguiente noticia llegó una semana después. Sofía y Marcos habían sido desahuciados oficialmente. El casero, harto de sus excusas, les dio un ultimátum que no pudieron cumplir. Tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño y destartalado en las afueras de la ciudad. Javier, tienes que ver esto, me dijo el mismo amigo en común por teléfono. Es un mundo de diferencia con la vida que aparentaban. Sofía está hecha un desastre, y Marcos parece haber envejecido 10 años. No sentí júbilo. No lo necesitaba. Su caída no era sobre mí. Era sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Sofía había cambiado una vida de estabilidad y apoyo por una fantasía que no podía soportar la realidad. Y Marcos, bueno, él estaba cosechando exactamente lo que había sembrado. Pero la señal más reveladora llegó en otro encuentro inesperado. Me encontré con Sofía en el supermercado. Su carrito estaba lleno de productos de marca blanca. Levantó la vista, me vio y se quedó helada. Javier, su voz tembló. Sofía, respondí, manteniendo un tono neutro. Abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Parecía derrotada. La mujer segura y arrogante que había exigido el divorcio y alardeado de su aventura ya no existía. Espero que te vaya bien, dije, rompiendo el silencio. Ella asintió rápidamente, evitando mi mirada. Igualmente murmuró, y empujó su carrito para desaparecer por el pasillo. Mientras la veía alejarse, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Satisfacción, sí, pero también una pizca de lástima. Sofía había tomado sus decisiones, y esas decisiones la habían llevado hasta aquí. Esta era la vida que tanto se había esforzado por construir, y ahora estaba atrapada en ella. No tuve que decir ni hacer nada para que se arrepintiera de lo que había hecho.
La vida ya se había encargado de eso por mí, y al salir de la tienda ese día, me di cuenta de que a veces el karma no necesita ninguna ayuda, solo necesita tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que todo llegara a un punto crítico. Sabía que sucedería. Era inevitable. La gente como Sofía y Marcos no maneja bien las consecuencias. Cuando la ilusión de éxito que han construido con tanto esmero comienza a desmoronarse, se lanzan a buscar a alguien a quien culpar, o a alguien que los rescate. Una mañana, justo después de terminar una llamada con un cliente, recibí una llamada de un número desconocido, pero lo supe. Era Sofía. Por un momento, consideré dejar que sonara, pero la curiosidad pudo más. Dígame, respondí, manteniendo un tono tranquilo. Su voz sonaba tensa, al borde del colapso. Javier, tenemos que hablar. Me recliné en mi silla, suspirando. ¿De qué, Sofía? Hubo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. De todo. De Marcos. De nosotros. Arqué una ceja, aunque no podía verme. ¿Nosotros? ¡Qué descaro! Sofía, no hay un nosotros. Eso terminó el día que me serviste los papeles del divorcio. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu llamada? ¿Dudó de nuevo? Su voz se suavizó. Lo estamos pasando mal, Javier. Las cosas no han sido fáciles después de todo lo que pasó. Me preguntaba si podríamos hablar. Quizás podrías ayudar. Ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón. ¿Ayudarte con qué? Pregunté, haciéndome el ignorante. Económicamente admitió, con un tono lleno de falsa humildad. Solo un préstamo, para que podamos recuperarnos. No pude evitar soltar una carcajada. Sofía, me dejaste porque pensabas que yo era un fracasado, que no trabajaba lo suficiente ni ganaba bastante. ¿Y ahora quieres que te saque del lío que tú misma has creado? Su voz se agudizó. La defensa se coló en ella. No lo entiendes. Marcos y yo solo estamos pasando por una mala racha. Una mala racha, la interrumpí. Sofía, tú tomaste tus decisiones. Me dejaste por Marcos porque pensabas que era una mejor opción. Ahora me pides que limpie tu desastre. De ninguna manera. Empezó a protestar, pero no la dejé. Quería ser libre, Sofía. Libre de mí, libre de mi supuesta falta de ambición. Pues disfruta de tu libertad. No tengo ninguna intención de ser tu red de seguridad. Colgué antes de que pudiera responder. El siguiente encuentro no fue por teléfono. Fue en persona. Una semana después, Sofía apareció en mi oficina sin previo aviso. Tenía un aspecto desaliñado, su apariencia antes pulcra reemplazada por algo mucho más desesperado. Javier dijo, pasando junto a mi secretaria. Tenemos que hablar. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos. Tienes 2 minutos. Sé breve. Lanzó un discurso sobre lo difícil que habían sido las cosas para ella y Marcos, lo injusto que había sido el mundo con ellos y cómo solo estaba pidiendo un pequeño favor. Sofía, la corté. Tú tomaste tu decisión. Me dejaste por Marcos pensando que estabas mejorando tu vida. ¿Cómo te va con eso? Su rostro se enrojeció, una mezcla de ira y vergüenza cruzó sus facciones. Javier, sé que te hice daño, pero no tienes por qué ser tan cruel. Pensé que eras mejor persona que esto. ¿Mejor persona? Me reí. Pensabas que era un fracasado, Sofía, que no era suficiente. Y ahora, porque tu vida perfecta no es tan perfecta, ¿vienes a suplicarme ayuda? No te debo nada. Justo en ese momento, como si el universo quisiera subrayar el punto, entró Marcos. Debía haberla seguido. Su sincronización era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Se veía peor que ella. Desaliñado, estresado y claramente superado por la situación. Javier intentó sonar casual, pero su voz tembló. ¿Podemos hablar de hombre a hombre? Me levanté y rodeé mi escritorio para enfrentarme a él. ¿De hombre a hombre? Repetí. ¿Como cuando hablabas conmigo mientras te acostabas con mi esposa a mis espaldas? Ahórratelo, Marcos. Se estremeció, pero insistió. Mira, cometimos errores, pero Sofía y yo estamos en una situación difícil. Me preguntaba si podrías echarnos una mano. Solo un pequeño préstamo. Volví a reírme, negando con la cabeza. Esto es increíble. Me traicionas, me mientes, y ahora vienes a pedirme un rescate. Hay que reconocer que tienes agallas. El rostro de Marcos se sonrojó. Sus manos se cerraron en puños a los costados. No tienes por qué ser tan imbécil, Javier. Me acerqué más. Mi voz era baja pero firme. No te debo nada, Marcos. Te lo buscaste. Ahora vive con ello. Por favor, intervino Sofía, su voz suplicante. Por favor, Javier, estamos desesperados. Me volví hacia ella, mi voz tranquila pero gélida. La desesperación no borra la traición, Sofía. Ambos tomasteis vuestras decisiones, y ahora estáis viviendo con ellas.
Esta conversación ha terminado. Sin decir más, caminé hacia la puerta, la abrí y les indiqué que salieran. Se quedaron allí por un momento, aturdidos, antes de salir tambaleándose, con la cabeza gacha. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una sensación de cierre. Habían pensado que podían manipularme, hacerme sentir culpable para que los ayudara, pero yo ya no era el hombre que ellos conocían. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de mantenerme firme, de conocer mi propio valor y de no permitir que las personas que me traicionaron me hundieran. Y mientras me sentaba de nuevo en mi escritorio, no pude evitar sonreír. Pensaron que me habían roto, en cambio me habían liberado. La belleza de la traición es que tiende a volverse contra sí misma. Marcos y Sofía pensaron que podían unirse y superar el desastre que habían creado. Pero las grietas en su relación comenzaron a convertirse en fisuras insalvables. Fue casi poético ver cómo se desmoronaban bajo el peso de sus propias decisiones. La primera señal vino de Laura, una conocida en común siempre bien informada. Me llamó una tarde, su voz casi goteando chismes. «Javier, no te vas a creer esto», comenzó. «¿Qué pasa ahora, Laura?», respondí, ya divertido por su tono dramático. «Marcos está... bueno, ¿cómo lo digo? Viendo a otra persona». Solté una carcajada genuina y profunda, una que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Viendo a otra persona? ¿En serio? Totalmente en serio, dijo. Al parecer, Sofía lo pilló enviando mensajes a otra chica. Una chica joven de su nuevo trabajo. ¿Te lo puedes creer? Negué con la cabeza. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Marcos, el hombre que me había traicionado con Sofía, ahora la estaba traicionando a ella exactamente de la misma manera. El karma no solo los había alcanzado, los estaba atropellando. Las consecuencias fueron rápidas. Sofía, siempre tan arrogante y segura de sí misma, ahora estaba en el lado receptor. Por lo que me contaron, se enfrentó a Marcos de una manera espectacularmente pública, gritándole en medio de una cafetería. Intentó restarle importancia, continuó Laura, saboreando cada detalle. Dijo que no era nada, pero Sofía perdió los estribos. Le tiró el café encima. Casi podía visualizar la escena. Sofía, la mujer que una vez se jactó de dejarme por un hombre mejor, ahora reducida a lanzar un café con leche en un lugar público. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Pero la cosa no terminó ahí. La chica con la que Marcos enviaba mensajes no era solo una aventura casual. Era alguien que había conocido en su nuevo trabajo, y era todo lo que Sofía no era. Joven, despreocupada y sin ningún interés en establecerse. Y Marcos, siendo el tonto impulsivo que era, se convenció de que valía la pena arriesgarlo todo por ella. Sofía, por supuesto, no se tomó la traición a la ligera. Exigió respuestas. Exigió que Marcos arreglara el desastre que había creado. Pero Marcos era Marcos, y arreglar las cosas nunca había sido su fuerte. En cambio, culpó a Sofía de sus problemas financieros, acusándola de ser demasiado exigente. Sus peleas se convirtieron en la comidilla del barrio. Los vecinos informaron de gritos que se oían hasta altas horas de la noche, y más de un amigo me contó encuentros incómodos en los que Sofía rompía a llorar en medio de una conversación. En un momento dado, Marcos simplemente se fue, dejando a Sofía en su destartalado apartamento, sin forma de pagar el alquiler. Fue durante este tiempo que me llamó de nuevo. Su voz temblaba de ira y desesperación. Javier, empezó, sin los saludos habituales. Tenías razón. Sobre Marcos. Es un mentiroso y un estafador, y no puedo creer que alguna vez confiara en él. Me recliné en mi silla y la dejé desahogarse. Podría haberle ofrecido simpatía, palabras de consuelo, pero ¿dónde estaba la gracia en eso? Sofía, dije, después de que se detuviera para tomar aire. Tú lo elegiste. Elegiste a Marcos en lugar de a mí porque pensabas que era un hombre mejor. ¿Cómo te va con eso ahora? Hubo un silencio, y pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Finalmente murmuró. No necesito tus sermones, Javier, necesito tu ayuda. No respondí con firmeza. Lo que necesitas es aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Adiós. Colgué. Más tarde me enteré de que Marcos nunca volvió. Se fue a vivir con su nueva novia, quien eventualmente descubrió que era tan poco fiable como Sofía lo había encontrado. La última vez que supe de él, iba de sofá en sofá, incapaz de mantener un trabajo o una relación. Sofía, por otro lado, tuvo que recoger los pedazos de su vida destrozada. No le quedaba trabajo, ni ahorros, ni nadie a quien recurrir. Su familia, cansada de su drama constante, se había distanciado, e incluso sus amigos comenzaron a desaparecer.
La misma vida que se había esforzado tanto por construir con Marcos se había convertido en cenizas. Y no tuve que mover un dedo. El karma había hecho todo el trabajo por mí. Hay una cierta satisfacción en saber que la gente como Sofía y Marcos inevitablemente se autodestruyen. Creen que son listos, que pueden conseguir la felicidad a través de la manipulación y la traición, pero la vida tiene una forma de humillarlos. Y mientras ellos se destrozaban mutuamente, yo prosperaba, mi negocio florecía, mi vida estaba en paz y mi futuro era más brillante que nunca. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, y según esa medida, yo había ganado. Lo curioso de tocar fondo cuando te han traicionado, humillado y abandonado es que descubres lo resiliente que eres. Para mí, el divorcio no fue un final, fue un comienzo. Un nuevo comienzo disfrazado de ruina. Sofía y Marcos habían quemado los puentes detrás de ellos, pero yo ya estaba construyendo uno mejor por delante. Después del divorcio me hice una promesa. No dejaría que su traición me definiera. Me levantaría por encima de ella, no solo por venganza, sino por mi propia paz mental. Y eso es exactamente lo que hice. El primer paso fue invertir en mí mismo. Me mudé a un elegante ático en el centro financiero de la ciudad. Ventanales del suelo al techo, muebles minimalistas y una vista que me recordaba cada día lo lejos que había llegado. No era solo un lugar donde vivir. Era una declaración, un símbolo de mi nueva vida. Mi carrera, que ya era estable, comenzó a florecer de formas que nunca había imaginado. Liberado de las constantes críticas de Sofía y del estrés de la traición de Marcos, me sumergí en mi trabajo con un nuevo enfoque. Los clientes lo notaron y los nuevos contratos empezaron a llover. Mi salario anual superó los 500 euros y siguió subiendo. Y luego estaban las oportunidades inesperadas. Mi experiencia y reputación en mi campo llevaron a ofertas para dar conferencias, asociaciones e inversiones. Cada éxito se sentía como una victoria silenciosa, un recordatorio de que yo era mucho más que el hombre que Sofía había subestimado. Socialmente, también comencé a reconstruir. Viejos amigos con los que había perdido el contacto durante años volvieron a aparecer, y nuevos amigos entraron en mi vida. Personas que me apreciaban por quién era, no por lo que tenía. Asistí a eventos, establecí contactos con personas de ideas afines e incluso me tomé algún fin de semana libre solo por diversión. Pero el cambio más significativo fue interno. Aprendí a valorarme de una manera que nunca antes lo había hecho. Durante años, había invertido tanta energía en tratar de hacer feliz a Sofía, en cumplir con sus estándares imposibles, que había perdido de vista mi propio valor. Ahora, lo estaba recuperando. La terapia ayudó. No diré que lo hice todo solo. Hablar con alguien imparcial, alguien que pudiera ayudarme a procesar la traición y la ira residual, fue inestimable. Mi terapeuta me dijo una vez: Javier, no eres responsable de las elecciones de otras personas, solo eres responsable de cómo respondes a ellas. Esa frase se convirtió en mi mantra, y luego estaba mi lado creativo. Siempre había coqueteado con la escritura y la fotografía, pero ahora tenía el tiempo y la energía para tomármelo en serio. Comencé un blog, en parte diario personal y en parte reflexiones profesionales, que rápidamente ganó seguidores. La gente conectaba con la historia de reconstrucción, mi narrativa de convertir el dolor en progreso. A veces, me llegaban susurros sobre Sofía y Marcos. Su interminable caída en desgracia se había convertido en una especie de cuento con moraleja entre nuestros antiguos amigos. Las últimas noticias eran siempre las mismas: más deudas, más drama y más arrepentimiento. Javier, me dijo una vez un amigo en común mientras tomábamos un café, no sé cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto. Yo estaría furioso. Me encogí de hombros. ¿De qué serviría? Están viviendo su propio karma. No necesito añadir nada más. Y era verdad. Verlos luchar mientras yo prosperaba no solo era satisfactorio, era liberador. No necesitaba buscar venganza ni guardar rencor. Estaba demasiado ocupado viviendo bien. Aún así, había momentos de reflexión. Tarde en la noche, mirando las luces de la ciudad desde mi ático, pensaba en todo por lo que había pasado. La traición, el desamor, la ira. No había sido fácil superarlo, pero lo había hecho. Y en el proceso, había descubierto una versión de mí mismo que no sabía que existía. Una versión más fuerte, más sabia y más segura. La vida no dejó de presentarme desafíos, por supuesto, nunca lo hace. Pero afronté cada uno con una claridad y una resiliencia que nunca antes había tenido. Perder a Sofía y a Marcos había sido doloroso, pero en retrospectiva, fue lo mejor que me pudo haber pasado. No solo se habían ido, me habían liberado. Ahora, cada día se sentía como un paso adelante. No estaba simplemente sobreviviendo, estaba prosperando.
Y lo mejor de todo es que no necesitaba la validación de nadie para demostrarlo. Había construido una vida de la que estaba orgulloso, rodeado de personas que me valoraban y lleno de oportunidades que me emocionaban. Mi mundo era más brillante, más grande, y mejor de lo que Sofía y Marcos jamás podrían haber imaginado. Y por lo que a mí respecta, el capítulo con ellos estaba cerrado. Esta era mi historia ahora, y la estaba escribiendo exactamente como yo quería.